todos, ¿verdad? Todos están invitados y bueno, aquí, ¿verdad? Estará un servidor esperándoles y si así lo desean. El hermano Luis se va al Ecuador, por eso decía que en donde quiera que él se encuentre, ¿verdad? Va a interceder por la iglesia y bueno, bendecimos su vida del hermano, ¿verdad? Se va de paseo, va a visitar a su familia y bueno, nosotros nos quedamos aquí, pero igual el Señor está en todo lugar, ¿verdad que sí? Vamos a entrar en materia, mis hermanos. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento, por favor. Es un libro después de Reyes, Crónicas, Esdras, enseguida sigue Nehemías, para los que, bueno, les cuesta un poquitito buscar pasajes bíblicos. Y vamos a seguirle dando seguimiento a un tema que comenzamos hace por lo menos, ¿qué? 2 meses y medio, yo creo que esta es la entrega número 12. Y la entrega, ¿verdad? El tema de hoy se titula El poder de la lectura de la ley. El tema principal lo conocemos muy bien, a la manera de Dios. El poder de la lectura de la ley. Voy a darle lectura del versículo 1, por favor, 8:1 de Nehemías. Si usted está conmigo, sígame con su mirada, por favor. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Algo interesante, ahorita explicamos. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ellos. Estamos en las mismas situaciones, Esdras y yo. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda del escriba y sacerdote Esdras, Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras, dice el versículo 5, el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Tremendo. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Sedebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Sarías, Josabed, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Wow. El poder de la lectura de la ley es como le titulé a este tema, mis hermanos. ¿Cuántos saben que la ley, cuántos saben que Dios entregó en un principio una ley? La ley tiene en este caso una finalidad, mis hermanos. No estoy hablando de la ley Street, ¿ok? Estoy hablando de la ley de Dios. La ley, mis hermanos, según el diccionario, significa normas establecidas por una autoridad que tienen un propósito, mis hermanos, cumplirlas, ¿ok? Repito una vez más, iglesia. La ley de Dios son normas establecidas por una autoridad que tienen un propósito, cumplirlas.
No es para que simplemente las observemos. Como introducción, ¿verdad? Vamos a remontarnos a la época para que usted y yo entendamos un poquitito más del contexto histórico del que estamos leyendo. La lectura, según lo que acabamos de leer de la ley, según los entendidos, duraron aproximadamente 5 horas, mis hermanos. 5 largas horas. Y algo que fue estipulado por Dios, según Deuteronomio 31, del versículo 10 al 12, la lectura de la ley se tendría que leer cada 7 años. Ahí lo van a corroborar, ahorita vamos a ir para allá. Era el año de la remisión de hecho, ¿verdad? Pero según el libro de Levíticos, ya empezamos, ¿verdad que sí? Perdón, hermanos. Según el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 23 en adelante, el séptimo mes, según los entendidos, ¿verdad? Por ahí del mes de octubre, en el primer día, era inicio de fiestas, mis hermanos. El primer inicio de las fiestas le llamaban la fiesta de las trompetas, y que era un seguimiento, incluso, ¿verdad?, de otras fiestas, así como los panes en levaduras, la Pascua, la de las ramadas, etcétera, etcétera. Por eso le estoy dando las citas para que usted lo corrobore, ¿verdad? Pero sucede, mis hermanos, que la lectura de la ley duró por lo menos 5 horas, aproximadamente, mis hermanos. Yo les hago una pregunta, cristianos. ¿Cuántos estarían dispuestos y vendrían con una disponibilidad entera? Que supieran que yo fuera a predicar de las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. ¿Cuántos iban a venir con un anhelo y con un gozo? ¡Wow, no, hombre! Nos vamos a echar un platillazo hoy. Va a predicar Marco Antonio de las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. ¡Gloria al Señor! ¿Cuántos iban a venir con ese espíritu disponible, mis hermanos? Cuando digo espíritu, estoy diciendo la disponibilidad. ¿Cuántos lo harían, mis hermanos? ¿Cómo vendría usted? ¿Contento, triste, en un total acuerdo? ¿Cuántos dijeran, yo quiero participar? ¿Cuántos se gozarían, mis hermanos? 5 largas horas, tremendo. Pero eso sí, cuando me invitan a una fiesta, llego a las 5 de la tarde, son las 12 de la noche, ¿y saben por qué me salgo de la casa? Casi porque me corre, si no ya amanezco. No, a las fiestas se da, dice el pastor Olivares, a la gorra no hay quien le corra. Y a los niños cabeceando, ¿verdad que sí? A las fiestas no le ponemos hora, ¿verdad que no? La fiesta podemos amanecer y no pasa nada. Gloria al Señor. Y los niños cabeceando ahí, mételos al carro nomás. Aquí le seguimos. ¿Sí o no, mis hermanos? 5 largas horas con un tremendo discurso. ¿Saben, mis hermanos, que hoy hay una escasez terrible de palabra del Señor? Y según el profeta Amós, inspirado por el Espíritu de Dios, ahí en el capítulo 8, del versículo 11 al 12, dijo lo siguiente: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Y especifica, no hambre de pan, ni sed de agua tampoco, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, dice la Biblia, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y dice el profeta Amós, no la hallarán. Mi pregunta es esta: ¿por qué no hallan la palabra del Señor, mis hermanos, esas personas, si la Biblia es clara y contundente? Según en el Salmos 51, versículo 17, el mismo salmista dijo que al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Dios. Eso me afirma algo, mis hermanos. El mismo Jeremías en el versículo 33, versículo 3, dijo lo siguiente: clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué significa entonces eso, mis hermanos? Miren, hoy día es bien clarísimo que hay personas que buscan pero no encuentran, mis hermanos. Cristo Jesús dijo lo siguiente en el libro de Apocalipsis. Dijo, el que toca, ¿cuál es la puerta? El que toca, yo le abro, entra y cena conmigo. ¿Sí o no?
por favor. Si Cristo Jesús, mis hermanos, fue contundente al decir que el que toca la puerta no se le niega la entrada, entonces ¿por qué el profeta dijo que las personas inclusive tenían que ir de lado a lado y no encontrarían la palabra? Esa es una buena pregunta que vamos a contestar. Miren, la búsqueda de la palabra de Dios no era en aquella época, ni es hoy día, mis hermanos, motivada por un corazón sincero y fiel para obedecer a Dios. ¿Saben por qué mucha gente busca y no encuentra? Esas personas buscan más bien por hallarse bajo la presión de ser castigados. Yo no sé si usted puede alcanzar a entender eso. Yo no busco la palabra de Dios de una manera fiel, mis hermanos. Yo no busco la palabra de Dios de una manera motivada. Lo único que a mí entonces me va a impulsar a buscar la palabra de Dios es que hay una ley que se va a cumplir. Y si usted y yo no cumplimos la ley, lo que sigue es castigo. Precisamente por eso mucha gente no la encuentra, mis hermanos. Hay mucha gente que va de aquí a allá, oye, pues mira, la situación de allá de aquella iglesia es terrible. Y se cambian a otra y no, pues mira, la situación de aquella iglesia es terrible. Y busco a Dios por aquí, busco a Dios por allá. Yo casi aseguro, según lo que acabamos de leer, que esas personas no están motivadas por un corazón dispuesto, mis hermanos. Más bien porque van a ser castigados. Y ahí le andan haciendo el cuento. Porque el que verdaderamente clama a Dios, Dios le responde. ¿Cuántos podemos decir, así es? ¿Verdad que sí? Yo no sé cuál sea tu situación. Yo no sé por qué tú obedeces a Dios. Yo sé por qué lo obedezco. Pero yo lanzo una pregunta, mis hermanos, aquí a la audiencia. ¿Existirá hoy día carencia de palabra del Señor en varias de las iglesias? Claro que sí, esa es la respuesta. Pero la segunda pregunta es, ¿acaso no tienen la palabra de Dios a su alcance? En aquella época, mis hermanos, solamente el ministro, en este caso de la sinagoga, del tabernáculo, del lugar donde se predicaba la palabra del Señor, era el único que tenía el rollo, mis hermanos. Hoy en aquella época no era como hoy, mis hermanos. Usted tiene a lo mejor hasta 7, 8 versiones en su teléfono o ahí, ¿verdad?, en la Biblia. ¿Acaso no tienen la palabra de Dios a su alcance? Yo les pregunto, mis hermanos, ¿hoy día muchos cristianos? Claro que la tienen. Pero ¿saben, mis hermanos, que hoy día la palabra escasea? No porque no haya ministros y porque en la época de Jesús no había predicadores. Sobraban. Maestros de la ley sobraban, mis hermanos. Pero en aquella época lo que no había era compromiso a obedecer a Dios. Hoy día se cumple lo mismo. Y también porque está siendo la palabra de Dios utilizada de una manera inadecuada, mis hermanos. ¿Por qué lo digo? La Biblia lo menciona, mis hermanos. Miren, ¿qué hacen hoy día la mayoría de ministros de la palabra del Señor, mis hermanos? Cierran la Biblia y abren su boca. Escuchen bien lo que dije. Cierran la Biblia y abren su boca. Estas personas, yo me atrevo a decir que es más tiempo el que abre su boca que lo que abre la Biblia. Si tú abres tu boca, ¿ok? O el comienzo, si usted y yo abrimos la Biblia, que es la inspiración de Dios, y si usted y yo abrimos la boca como proclamadores, la gente abre su corazón y Dios entra, mis hermanos. ¿Cuál es lo adverso? La gente, en su mayoría los convertidos, los más recién convertidos, mis hermanos, llegan con un hambre tremenda a escuchar palabra del Señor. Y la gente abre su corazón. Yo me acuerdo, yo me distingo con ellos. Cuando el Señor me perdonó, yo tenía una disposición completa a escuchar la palabra del Señor. Yo llegaba, mis hermanos, y pues me daban McChicken, me daban nuggets, me daban gorditas, me daban tortas, tacos, toda la vitamina D, mis hermanos. Y yo, mira, me la comía. Pues yo iba a comer
yo iba a comer y pues bueno, yo estaba dispuesto. Si tú abres la Biblia, que es la inspiración de Dios, abres tu boca como proclamador, la gente abrirá su corazón y Dios entra. Pero si la gente abre su corazón, como se los acabo de explicar, y tú como ministro cierras la Biblia y abres tu boca, la gente, ¿sabes lo que sucede? La gente se mete en tu corazón. Y al ratito te conviertes en un Nimrod bien hecho, Génesis 10 y 11. ¿Saben que este hombre arrogante, bueno, de hecho su nombre significa rebelión? Este fue un hombre arrogante, mis hermanos, que inclusive se atrevió a pedir la adoración. Era un hombre poderoso, Dios le dio, incluso la Biblia dice, ¿verdad?, que le dio la habilidad de ser el primer hombre en comer carne, él cazaba. Pero la Biblia dice, le dio Dios esa habilidad. Les dejo tarea, Génesis 10 y 11. Pero este hombre, mis hermanos, cayó en una terrible arrogancia, ¿ok? Por eso les dije, cierra la palabra del Señor, abre tu boca, la gente se mete en ti. Por eso hay mucha idolatría hoy día, mis hermanos, porque las personas abren más su boca que la Biblia. ¡Qué peligroso! Vamos a aprender hoy algo, ¿verdad que sí? Escúchenme bien, mis hermanos. Por eso la gente sufre una terrible hambre y sed insaciable espiritualmente hablando hoy día. Y entre muchas maneras de estar desnutrido, entre muchas, a lo mejor usted tiene más que yo, solamente quiero mencionar dos. Número uno, no te proveen el verdadero alimento que tú necesitas. Pero aquí hay algo más terrible. Muchas veces proveemos el alimento que sí necesitas y decides tú no comértelo. Estás en la misma situación. A unos porque no les dan y a otros sí les dan y lo desprecian. Pongan su mirada, por favor, en el versículo 1. Dice la palabra del Señor, si usted está ahí conmigo. Yo lo animo, mis hermanos. No cierre la Biblia, ¿ok? Ni abra su boca más tiempo. Más bien dicho, si usted va a abrir la boca, que sea con la Biblia abierta, en este caso, porque usted y yo tenemos que atesorar Biblia en el corazón. Dice la palabra del Señor en el versículo 1, capítulo 8, en el comenzamos. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, según los entendidos, por ahí metían las aguas al templo. Y dijeron a Esdras, el escriba, ellos le dijeron, ¿ok? Escuchen bien. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese aquí, mis hermanos, a Miel San Marcos para que moviéramos el bote, a Marcos Witt y a Jesús Cedral Robero para que entre más muevo el bote, dicen por ahí, más conozco a Dios. Así se las gastan, mis hermanos, hoy día. El pueblo mismo pidió, mis hermanos, le dijo, Esdras, tú como escriba, porque los escribas, ¿verdad?, no solamente eran entendidos de la ley, sino también la escribían. Tú como entendido y como escriba y sacerdote, dice, tráenosla, por favor. Queríamos leer la ley de Jehová. Dice en el versículo 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Lo acabo de explicar. Primer día del mes séptimo, ¿verdad?, según la costumbre, bueno, estipulada por el Señor. Ya les di las citas. Levítico 23, Dios lo mostraba, ¿verdad? Pero igual, en el versículo 2, si usted puede poner la mirada, dice la palabra del Señor en la última parte, que a todos los que podían entender, yo les hago una pregunta, ¿habrá aquí alguien que no pueda entender cuando se proclama el Evangelio? ¿Habrá alguien que diga, oye, yo no te entiendo? Miren, este pueblo halló gracia delante del Señor y les dice el Señor, miren, tienen que regresar y tienen que empezar a construir. Estas personas, mis hermanos, estaban cargadas, miren, tuvieron una rutina tremenda. Lean
desde el capítulo 1 de Esdras hasta el 8 por lo menos. Léanos cómo habla, mis hermanos, que tenían una tarea de reconstruir lo cual fue estipulado por Dios. Claro que sí. Nehemías mismo lo nombró. Él mismo se puso a llorar, ¿verdad? Se rasgó sus vestiduras y, bueno, proclamó duelo, una costumbre, en el capítulo 1. Tenían como tarea reconstruir los muros, reconstruir, ¿verdad?, la puerta que estaba hecha a pedazos, y dice la palabra del Señor que estaban en tremenda afrenta sus hermanos. Esto me habla a mí de algo, no sé usted. Miren, ¿cuántos no tenemos una rutina pesadísima durante el día? Especialmente los que tienen un trabajo de tiempo, o tenemos un trabajo de tiempo completo. ¿Cuántos no lo tienen, mis hermanos? ¿Sí o no? 8 horas, 10 horas, yo no sé cuánto trabaja usted. Verá que llegamos totalmente cansados y vencidos, físicamente hablando, ¿sí o no, mis hermanos? Estas personas pidieron la palabra del Señor. Esas personas sintieron la necesidad de escuchar la voz de Dios. Te pregunto, ¿qué es lo que haces después de una rutina larga? Y vaya que sí es estresante y pesada muchísimas veces, mis hermanos. ¿No se supone que usted y yo tenemos que ir a buscar el aliento de Dios, a buscar la fortaleza de Dios? Es lo que menos se nos ocurre muchas veces, cristianos, tristemente, ¿ah? Por eso les preguntaba yo, ¿qué es lo que tú haces? Versículo 3 dice la Biblia: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, mis hermanos. 5 horas, les decía yo hace ratito, según los entendidos, duró esta proclamación de la palabra, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, lo vuelvo a recalcar una vez, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, dice la palabra del Señor. Miren, la palabra atentos del hebreo amad significa afirmar. Miren, cuando usted y yo ponemos atención a lo que Dios nos habla, miren, mis hermanos, nos afirmamos como cristianos. También, según el hebreo, lo define como callar, es decir, un total silencio y una total atención a la palabra. También significa asistir. ¿Por qué significa asistir? Miren, yo casi aseguro que en muchas congregaciones usted tal vez está sentado ahí y aparentemente está mirando al predicador, pero ¿cuántos saben que su corazón no sé dónde está? ¿Sí o no? Por eso la palabra del Señor define la palabra atentos como asistir. Asistencia no es lo mismo estar ahí sentado que poner atención, ¿verdad?, a la instrucción bíblica. También significa persistir, mis hermanos, significa permanecer y significa reedificar. ¿Quién no lo necesita, mis hermanos? Claro que todos necesitamos ser reedificados, ¿sí o no? Miren, en aquella época solamente tenían un solo rollo, ¿ok? Metros, ¿verdad? Aparentemente creo 20 y tantos, 29 metros, yo no sé cuánto medía por ahí, pero eran metros, mis hermanos, el rollo. Hoy usted y yo tenemos, ¿qué? 5 o 10 versiones, 3, 4 Biblias en casa, y ahí está, no la meditamos, mis hermanos. A mí me da tristeza cuando muchas veces hemos escuchado, ¿verdad? Aquí hemos escuchado, mi papá, mi mamá no me lee la Biblia. Y yo no quiero que usted se avergüence. Yo lo animo, yo lo exhorto, yo lo impulso a que usted lo haga. Mi papá y mi mamá no me den la Biblia en casa. Bueno, entonces, ¿cuál es el trabajo, sacerdote? Pero eso sí, cristianos, ¿cuántas veces le dejas a su alcance el iPad? Déjame te digo que a un niño un iPad, si no se lo quitas en 10 o 5 horas, ni parpadea. Sí, mis hermanos, la otra vez pasé por ahí, ¿verdad? Yo por ahí no recuerdo ni dónde, para ir repartiendo paquetería. Y me dio a mí, me causó gracia, ¿verdad? Porque pues, no sé si sean cristianos. El niñito bien chiquitito, tal vez 2 años, mis hermanos. 2 añitos, el iPad le quedaba casi como una computadora, por aquí se le miraba al niño. Y ya estaba ahí el niñito, miren. Pero leerles la Biblia,
¿eh? 3, 5 minutos, ya, papá. Y eso sí tú aguantas también, porque muchas veces ni 5 minutos nos damos. Qué terrible, mis hermanos. Claro, ¿verdad? Hermanos, no hay excepción, mis hermanos. La mayoría de países tenemos Biblias para aventar para arriba, mis hermanos. Ya tienes ahí tu celular con internet, gloria al Señor. Pero eso fue una orden de Dios, mis hermanos. Esa fue una orden de Dios que se tenía que dar la lectura a oídos de la gente, así como usted y yo hoy día nos paramos. Pero yo no vengo a echar chistes, yo sé lo que vengo a hacer, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó. Vayan conmigo bien rápido a Deuteronomio 31. Y lo que Dios estipuló, mis hermanos, ¿para qué le damos vueltas? Hay que cumplirlo. Si usted y yo somos cristianos, dice la Biblia en Deuteronomio 31, versículo del 10 al 13, dice lo siguiente, la escritura. Y les mandó Moisés diciendo, 31:10 del libro de Deuteronomio, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, ¿están ahí conmigo? Al fin de cada 7 años, el año de la remisión, donde había incluso perdón, ¿verdad? Ahí está el año de la remisión, perdón de deudas. A usted y a mí Cristo Jesús nos perdonó una deuda tremenda. En la fiesta de los tabernáculos, ahí está. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiere, ¿qué iban a hacer los creyentes, mis hermanos? Leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Y versículo 12 dice lo siguiente: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños. No, Marco, no te metes con los niños, ¿qué te pasa? Están bien chiquitos. Versículo, bueno, voy a darle lectura a la segunda parte. Y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. En aquella época compraban esclavos, ¿verdad? Era una práctica de aquella época. Que estuvieran en tus ciudades, ¿para qué, mis hermanos? Para que oigan y aprendan y teman a Jehová, vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, mis hermanos. ¿Qué les parece? Se los voy a leer en una versión diferente. La Biblia al día dice: todos sin falta deben ir a esa fiesta, hombres, mujeres y niños y refugiados. Allí escucharán la lectura de estas enseñanzas y aprenderán a respetar a Dios y a obedecer sus mandamientos. Qué triste, mis hermanos. Hoy día yo no sé cuál sea la tarea de muchísimos de nosotros como sacerdotes, mis hermanos. Ya no nos damos esa tarea de enseñar a nuestros hijos a reverenciar a Dios, mis hermanos. Dice el versículo 4 del libro de Nehemías, si usted va rápido conmigo. Y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Semas, Anías, Urías, Elcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam, dice la palabra del Señor. En el versículo 5 dice: y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, de altura, ¿verdad? Y cuando lo abrió, dice la palabra del Señor, todo el pueblo estuvo atento. El versículo 6 dice lo siguiente: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron Jehová inclinados a tierra, dice la palabra del Señor. Escúchenme muy bien, cristianos, miren. Qué terrible situación que vivimos hoy día. Se ha perdido una de las más grandes costumbres de aprender a adorar al Dios vivo. ¿Cuántos saben que desde el Génesis, mis hermanos, a Dios le plació que el hombre se humillara? Porque si usted y yo, ¿verdad?, vamos al suelo y tocamos como la costumbre hebrea, de tocar incluso el mismo suelo con la frente, bueno, eso puede ser una práctica inclusive de hipocresía. No vamos muy lejos los musulmanes, ¿no? No quiero decir que usted, yo no lo conozco, ¿no? Pero
Pero mis hermanos, ¿cuántos saben qué significa levantar mis manos con mi palma abierta? ¿Qué hace un policía cuando le llega a decir a alguien, levanta tus manos por favor? Y el policía ya está apuntando. ¿Qué hace la persona que tiene enfrente, mis hermanos? Rendirse. Y cuando te dice, y si tienes algo en la mano, ¿qué te dicen? Abre tu palma. ¿Qué significa, mis hermanos? Eso. Que cuando usted y yo levantamos nuestras manos y abrimos nuestra palma, mis hermanos, no solamente nos rendimos, sino tiramos cualquier recurso humano que se atreve a suplir la adoración a Dios, mis hermanos. Esto es lo que hacemos, mis hermanos. Lo animo a que cuando entremos a la alabanza y la adoración a Dios, usted con toda confianza levante sus manitas y abra sus manos, mis hermanos. Usted está diciendo de su corazón, espero que no sea el simple acto, el puro acto. De su corazón está diciendo, Señor, no hay recursos, nada puedo hacer yo, Señor. Y me rindo, definitivamente me rindo delante de ti, porque ¿qué puedo hacer delante de Dios vivo? ¿Qué podía hacer, mis hermanos? Nada. Se han ido perdiendo las buenas costumbres, mis hermanos, para adorar al Dios vivo. Costumbres que el mismo Antiguo Testamento enseña, mis hermanos. ¿Se acuerdan qué hizo Job cuando perdió no solamente sus propiedades, sino su familia en Job 1:20? ¿Sí se acuerdan lo que hizo? Con una costumbre hebrea, ¿verdad? Se rapó, ¿no? Agarra y se tiende el suelo, se echa polvo en la cabeza, una costumbre de aquellas épocas, y dice la palabra del Señor que adoró al Dios vivo, ¿verdad que sí? Pero bueno, creo que hay una respuesta concerniente a que muchas veces no lo hacemos, mis hermanos. ¿Cuántos saben que para obedecer y adorar a Dios de una manera genuina tengo que conocerle? ¿Sí o no? Hoy día, cuando venimos a adorar al Dios vivo, mis hermanos, ¿qué hacemos? Muchos se la pasan platicando, otros en el teléfono, contestando textos inclusive, ¿verdad? Algunos masticando chicle, otros durmiendo por ahí hablando en lenguas y roncando, ¿verdad que sí? Qué triste, mis hermanos, cómo se ha perdido una costumbre, ¿verdad? Tan lícita y bonita delante del Señor, mis hermanos. ¿Cuántos quieren regresar a las sendas antiguas? Pero una vez más, que no sea el puro acto, mis hermanos. Que sea un acto que te hace, que nos nace del corazón y que vaya acompañado, ¿verdad? Con el ejercer esa buena costumbre. Dice la Biblia en el versículo 7, si usted está conmigo. Y los levitas Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Miren, Esdras estaba rodeado, mis hermanos, de una tremenda diaconía. Según los entendidos, no solamente les traducían del hebreo puede ser al arameo, que era la costumbre de aquella época, e incluso podía ser al caldeo, mis hermanos. ¿Por qué dices eso? Bueno, la escritura lo apoya, ¿no? Ahí mismo, en Nehemías 13:24, no tienen que ir ahí, muestra que como muchas personas estuvieron en cautividad, no entendían la lengua. Y estas personas se dieron la tarea no solamente de escuchar la predicación y traducirla, mis hermanos, sino se la explicaban. Y una tremenda diaconía, ¿verdad? La verdad yo no sé, ¿verdad? Yo me puse a pensar así, bueno, hermanos, ¿sabe de cuánta gente se hablaba por lo menos? ¿Verdad? La misma Biblia lo apoya, ¿ok? No le voy a dar un número, porque yo no quiero entrar en controversias de acuerdo a los números, mis hermanos. Pero según los entendidos, y según la Biblia, habla de casi 50,000 personas, mis hermanos. Usted lo va a leer por ahí de 40 y tantos miles, pero no cuentan los niños y las mujeres, ¿verdad? Imagínense, mis hermanos, tener una multitud de alrededor el número que usted le quiera poner, 30,000, 40,000, 50,000. Y atentos estos hombres, ¿verdad? Escuchando la ley. Imagínense, mis hermanos, hacen falta hombres de Dios que estén dispuestos a aprender. Yo le doy gracias a Dios, miren, por el grupito que Casa de Oración, ¿verdad?, envió. Ahí están bien atentos alrededor, miren, y ahí estoy yo con calma. Yo no sé mucho, mis hermanos,
Yo lo que sé es que quiero obedecer a Dios y yo les enseño lo que Dios me enseña. Y están bien atentos y aprenden, mis hermanos. Y yo los he visto, ¿verdad?, cómo han dejado tantas y tantas malas costumbres, malos actos, malas actitudes, y se han dispuesto, mis hermanos, a obedecer a Dios. Están escuchando, mis hermanos, están anotando, ¿verdad?, cada vez que nos reunimos, gloria al Señor. Estos hombres de Dios, ¿verdad?, tienen hambre y yo sé que el Señor los va a usar. Y bueno, ¿verdad?, estas personas ahí estaban en el pueblo, ¿verdad? A ver, mira, ayúdame por favor, aquel no entiende bien el arameo, explícaselo, ¿verdad? Si habla caldeo, explícale en caldeo, ¿verdad? Y ahí estaban los diaconazos, ¿verdad?, dispuestos, se agarraban sus grupitos. Y dice la siguiente parte, en el versículo 8, escuchen bien, dice, y leían en el libro de la ley de Dios, lo voy a repetir, y leían en el libro de la ley de Dios, ¿de qué manera, mis hermanos? Claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, mis hermanos. Miren, ¿cuántos saben, mis hermanos, que cuando usted y yo tenemos el corazón bien abierto, miren, Dios llega y te habla de una manera, o sea, clarísima, mis hermanos? Dice la Biblia que mis ovejas escuchan mi voz. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? ¿Y qué hace una oveja? Me sigue. Por eso les decía yo hace ratito, yo no sé por qué muchos se quejan, más que voy a esta congregación, y luego voy allá, y luego voy aquí, y ya escuché, ¿verdad?, Casa de Oración Radio, y voy para allá. Hermanos, ¿para qué andas correteando tantas congregaciones si la voz de Dios es clara? Mis ovejas, dice la palabra del Señor, no oyen a Jesús Olivares, exactamente. Y el pastor Olivares sabe muy bien de lo que yo hablo. Mis ovejas siguen a Jesús de Nazaret. ¿Sí o no? El pastor Olivares rechaza totalmente la idolatría, Espero que usted no sea de esos, ¿no? Y él mismo lo dice, yo no sé a quién espero, yo se lo he dicho. Yo no espero a Jesús Olivares, yo espero a Jesús de Nazaret. Gloria al Señor, Marco. Tú eres de los míos. ¿Sí o no, mis hermanos? Yo no sé si usted abre su corazón, mis hermanos, pero cuando Dios habla, habla de una manera bien claramente, ¿va? Muchas veces, ¿verdad?, se acercan las personas y dicen, el Señor me habló de una manera tan pero clara y profunda. Claro que sí, porque es oveja. Gloria al Señor. ¿Saben, mis hermanos, que solamente a los cabritos no les puede hablar de frente, ni claramente? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan lo que le dijo ahí en el libro de Números, capítulo 12, versículos del 6 al 8? Cuando se atrevieron, ¿verdad?, a faltar al respeto a la autoridad que Dios estableció, que es Moisés. Le dijo, ¿verdad?, a María y a Aarón. Le dijo lo siguiente el Señor. Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños y hablaré con él. Ustedes ya han leído el Antiguo Testamento. Así le place a Dios, ¿verdad? En sueños y en visiones, ¿verdad? Y dice la Biblia, no así a mi siervo Moisés, ¿ok? No así. Ahora sucede, ¿verdad?, que estoy cambiando más micrófonos que abrir la Biblia, ¿verdad? Ok, mis hermanos, vamos a darle seguimiento, ¿verdad? Hasta se me va aquí hasta se me va la inspiración de repente, ¿verdad? Ok, mis hermanos, dice la palabra del Señor, yo no me le voy a parecer a mi amigo Moisés en una visión ni en figuras. Dice, cara a cara hablaré con él y claramente. ¿Qué les parece, mis hermanos? Moisés fue considerado amigo de Dios, mis hermanos. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Ustedes son mis amigos, ya no los voy a llamar siervos, ¿ok? Vayan conmigo, por favor, bien rápido ahí a San Juan 15, 14. Dice, ustedes son mis amigos. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos son amigos de Cristo? Yo les hago una pregunta. Si usted dijo amén, esto es para usted. Escúchenme muy bien, San Juan 15, versículo 14. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Dios quiere hablarnos de una manera clara, mis hermanos. 15, 14 de los Evangelios según San Juan. Si está ahí conmigo, sígame con su mirada, dice la Biblia. Vosotros sois mis amigos
¿Cuántos son amigos de Cristo? Pues si usted dijo amén, eso es para usted. Si hacéis lo que yo os mando, les hago una pregunta: ¿cuántos hacen lo que manda el Señor? Si usted dice amén, usted se considera amigo de Dios. Si no dijo amén, arrepiéntase, entréguele, póngase a cuentas al Señor, y el Señor le va a hablar de una manera bien clarísima y profunda, mis hermanos. Y vaya que deleite es cuando el Señor nos habla así. ¿Sí o no, mis hermanos? La palabra del Señor nos confronta, pero es para bendición, mis hermanos. ¿Ok? Porque muchas veces usted y yo, ¿verdad?, decimos de una manera bien abierta: claro, amo a Dios, como lo decía hace ratito el hermano Luis. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. ¿Cuántos quieren venir a la oración de las 5 de la mañana? Te reprendo, Marco. Si quieres, ven tú. Y yo les dije esto, si ustedes no quieren venir, yo me voy a venir a dar un deleite con mi Señor. No saben ni lo que se pierde, mis hermanos. Tremendo deleite que es adorar al Dios vivo. Si es oveja. Si no es oveja, lo invito a que abra su corazoncito, deje sus pecados, y el Señor está a la puerta. ¿Sí o no, mis hermanos? Así de sencillo les dije, mis hermanos. Si ustedes no quieren venir, tremendo bufetazo que se van a perder. Yo vengo con mi Señor a platicar, ¿no? Y ahí le voy a pedir por usted, ¿no? ¿Cuántos son amigos de Cristo? Pues, ¿nadie? Ok, gloria al Señor, que hay gente temerosa. Dijo lo siguiente, Isaías dijo lo siguiente, no tienen que ir ahí. Capítulo 59, versículo 2 dijo: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia, hijos. ¿Cuántos se acuerdan, verdad, ya que estamos en los evangelios? Vayan bien rapidísimo conmigo a San Marcos, regresen ahí tantito nomás. ¿Cuántos saben lo que Cristo Jesús hizo ahí, según el evangelista San Marcos, capítulo 8, versículo 22? Vayan conmigo si quieren, ¿verdad? El Señor quiere hacerlo, tal vez, ¿verdad?, con usted. San Marcos, capítulo 8, versículo 22. Dice la palabra del Señor, si está conmigo. Vino luego a Betsaida. Lean los evangelios, mis hermanos. El Señor hizo tantos y tantos milagros ahí en Betsaida. Por eso le dijo a Betsaida: y de ti, Betsaida y Corazín, ¿verdad? Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, esa gente se hubiera convertido de esa bisexualidad, homosexualismo, como usted le quiera, ¿verdad?, decir, que terrible abundaba. Tremendos milagros hizo en Betsaida, mis hermanos. Dice la Biblia: vino luego a Betsaida y le dijeron un ciego y le rogaron que le tocase. Le rogaron, ¿ok?, las personas. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y escuchen bien lo que hizo Jesús, escupiéndole sus ojos. ¿Cuántos quieren un milagro? Vengan para acá. Escupiendo sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Ya que no miraba claro el amigo. Versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos. ¿Y qué hizo, mis hermanos? Claramente a todos. Eso nos enseña algo, mis hermanos. Miren, todos los días necesitamos el toque de Dios a través de las Escrituras. No te canses: Señor, es que no veo claro. Ve a las Escrituras. Pues no puedo ver bien. Ve a las Escrituras. ¿Cuántos no necesitamos el toque todos los días del Señor, mis hermanos? Todos los días. Y podremos ver y escuchar clara y precisamente, mis hermanos. Por eso les dije hace ratito, ¿verdad? Muchas veces decimos de una manera así bien ligerita: es que a mí el Señor no me escucha. ¿No te escucha? ¿O no quieres que te escuche? ¿Ok?
¿Qué poder tiene la profecía, mis hermanos? La palabra del Señor, que escasea de una manera terrible. ¿Saben lo que le dijo Pablo al pueblo de Corinto? Si quieren ir bien rápido conmigo, en el capítulo 14, versículo 13, le dijo lo siguiente: la palabra de Dios no es para avergonzar ni echar a correr a nadie, al contrario, Corintios. Les dice lo siguiente, ¿ok? Primera de Corintios 14, versículo 3, si usted está ahí, sígame con su vista, dice: pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Y cuál es el motivo, Marco Antonio? El mismo versículo te lo explica. Número 1, para edificación, para exhortación y para consolación. La palabra profetizar ahí no es así dice el Señor y bla bla bla, ¿ok? La palabra profetizar es la misma exposición claramente delante de una congregación, mis hermanos. Que esa es la manera más correcta, más concisa y más certera que te habla Dios. Porque pueden venir por ahí alguien y que me dice, así dice el Señor. Bueno, muchas veces sí lo dice, ¿ok? Tampoco nos vamos a ir a un extremo. No, muchas veces sí lo dice. Hay profetas del Señor, claro que sí. Pero ¿cuántos saben que la palabra segura y más certera, mis hermanos, es la palabra de Dios hablada aquí? ¿Sí o no? Ahí no le das vueltas, mis hermanos. Hay que poner en tela de juicio cuando se levanta por ahí. Así dice el Señor, lo pongo en tela de juicio. ¿Va? Puede ser que sí, pero cuando abres la Biblia, mis hermanos, y dices, y es mejor que escuches, porque claro que lo dice Él. Dice lo siguiente en la versión, la Biblia al día: en cambio, el que profetiza proclama mensajes de Dios que edifican, exhortan y consuelan a los oyentes. Miren, mis hermanos, hoy día vivimos una orgía terrible en la iglesia. ¿Saben cómo a mí me enseñaron? Lengua, lengua, lengua. Nadie habla español ni inglés, pura lengua. Imagínense Esdras, mis hermanos, ahí delante de cerca alrededor de 5,000 o 40,000, como usted quiera. No hablen hebreo, ni caldeo, ni griego, ¿no? Cualquier idioma que se sepan. Hagan un ladito los idiomas. Vamos a hablar lengua. Imagínense qué desenfreno tan terrible ahí. 5,000 guajolotes hablando ahí locuras. Imagínense. ¿Por qué les digo eso? ¿Por qué les digo eso, mis hermanos? ¿Se dan cuenta por qué la condición de la iglesia está tan terrible? Porque la proclamación de la palabra, la lectura de la palabra ya no se da ni abiertamente, ni se desmenuza, mis hermanos. Miren, yo conozco a varios que ya eran supuestos discipuladores de la palabra. Hermanos, una vida tan terrible que están llevando por ahí. Unos de fornicación, otros ya van con el segundo y tercer marido o esposo, otros ya van con el segundo hijo o primer hijo sin ser casados legalmente, otros están en la borrachera, unos al punto de meterlos de la cárcel. Hermanos, pero eso sí, hablábamos como guajolotes de 10 a 11 de la mañana. ¿Qué es eso, mis hermanos? ¿Quién les dijo que ese es el evangelio que a ti y a mí nos va ahora sí que a dar una musculatura espiritual para estar fuerte a cualquier batalla, mis hermanos? ¿Quién nos dijo? ¿Ah? Lógicamente un ministro que se las gasta bien fácil, ¿verdad? Cobra muy bien. Y dicen ellos que están de rodillas todos los días delante del Señor, pero mi pregunta es, ¿delante de qué el Señor te arrodillas? Con la iglesia no abren más la boca que la Biblia, lo que decía yo al principio. Tal es el caso, mis hermanos, que ha llegado a una terrible condición, y mejor le voy a dar lectura para que no sea mi boca. Dice en el versículo 4: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Están conmigo? Pero el que profetiza abiertamente la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, ¿edifica a quién? A la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más, que prediques la palabra, que profetices abiertamente, que la desmenuces, porque mayor es el que profetiza, el que predica, que el que habla en lenguas, a no ser que el que las interprete para que la iglesia reciba ¿qué? Interpretación. Y a nosotros nos prohibían hablar español. No hables español e inglés. Puro guajolote. Por eso viven la vida de un guajolote hoy. Por eso. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros, dice el 6,
hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? En otras palabras, un guajolote bien hecho. Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como flauta, cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con flauta o cítara? Hagan de cuenta. Les voy a cantar una canción, ¿eh? ¿Qué canción es esa, mis hermanos? Nada. Por eso una vida tan hueca y tan desvanecida, mis hermanos. Seguimos leyendo. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Cuando un caballo está en el hipódromo, ¿no? Usted sabe, ¿verdad? El sonidito del caballo cuando va a salir del hipódromo, ¿sí o no? ¿O no? ¿No se acuerdan? ¿No escucharon ese sonido? ¿No? Bueno, se los dejo de tarea, véanlo ahí en tuyo, dije el pastor Olivares. ¿Okay? Pero ese sonido es bien distintivo. Están las trompetas ahí bien listas, y los caballos ahí arrancan y salen, ¿verdad? Dice Pablo, bueno, si agarran nomás ahí, se avienta un trompetazo a lo loco, bueno, pues el caballo aquí lo sale. O sea, ese nomás tocó el trompetazo, pero no se le entendió. ¿Sí o no? Inclusive cuando hay duelos en un país, ¿verdad? Se levanta el asta y empieza ahí con la trompeta, ¿verdad que sí? O algo así, ¿verdad? Por ahí va. Pero es símbolo de duelo, ¿verdad? Me acuerdo en mi pueblo cuando había un difunto, no agarraban y se empezaban ahí los campanazos, no le pegaban, le daban ahí un golpe a una campanita, hacía un sonido, luego le pegaban a otra, hacía otro sonido, y le pegaban a otra, y por último jalaban a más grande. Era un distintivo que había difunto, ¿okay? Pero cuando el pueblo necesitaba salir porque había peligros, campanazo y campanazo, todo lo que daba, ¿no? Por eso tenemos, mis hermanos, que darnos la tarea de enseñar a la ley, mis hermanos, ¿no? Sigo leyendo, dice la palabra del Señor. Así también vosotros, en el 9 dice, si por la lengua no dieris palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Imagínense Esdras ahí hablando. Imagínense. ¿Para qué hablarés al aire? Dice. Tantas clases de idioma, el versículo 10 dice, seguramente en el mundo y de ninguno de ellos carece el significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Si yo les hablo ahorita en Somalia, mis hermanos, nadie me entiende. Si yo les hablo en somalí, nadie me va a entender. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Verdad que no? No les voy a presumir mi somalí, ¿ok? El que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros. Pues que anheláis, dice, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos. ¿Para qué, mis hermanos? Para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Pero mi entendimiento, ¿qué hace, mis hermanos? Queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu y oraré también con el entendimiento? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá al amén a tu acción de gracias? Arranca la mata seca, a ver qué va a decir amén a aquel. No supo qué dijiste. ¿Verdad que no? ¿Cómo dirá el amén tu acción de gracias? ¿Ah? Pues dice, pues si no sabes lo que has dicho. ¿Ah? Unas terribles lenguas. Yo les voy a decir algo. ¿Qué tan espirituales les suena esto? Esa es la lengua, mis hermanos. Torriondo, narroriondo y torriondo y narroriondo. Alabasilla, alabasaya, no le estoy bromeando, ¿eh? Esas son las lenguas, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Qué tan espirituales parecen, mis hermanos? Imagínense. A mí el Señor me dio el regalo de lenguas, ¿va? Pero bueno, cuando el Señor me impulse, yo voy a venir aquí delante de usted, ¿va? Y le voy a decir lo que el Señor me dijo. Yo no voy aquí nomás con presunción. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Verdad que sí? Para que usted se edifique, no para que venga yo aquí a presumir. Pero en la iglesia prefiero hablar, dice la palabra del Señor en el 19, 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros.
que 10,000 palabras como guajolote, en pocas palabras. 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito en otras lenguas, y con otros labios hablaré a este pueblo. Si hay don de lenguas, ok, no se vayan a ir por un extremo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor, los que no se han convertido. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, gloria al Señor, aquí estamos usted y yo, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que es una reunión de guajolotes? Versículo 24. Pero si todos profetizan, si todos predican la palabra del Señor, la desmenuzan, te la explican, y entra un incrédulo e indocto, que por cierto puede ser su primera vez, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y luego viene aquí la reacción: lo oculto de su corazón se hace, ¿qué, mis hermanos? Manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarándolo que verdaderamente Dios está ante ¿quién, mis hermanos? ¿Qué hay pues, mis hermanos? Cuando os reunís, cada uno tiene salmo, cada uno tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué, mis hermanos? Para edificación. ¿Dan cuenta, mis hermanos? Yo le doy gloria al Señor, mis hermanos, por la vida del pastor Olivares y por muchísimos otros, que se dan una tarea tremenda de desmenuzar y de profundizar estudios, mis hermanos. Usted y yo, mire, nos nutrimos y nos nutrimos. En nuestras vidas, mis hermanos, se nota. ¿Sí o no, mis hermanos? Esdras no iba a venir, regresen a Esdras, ¿no? Para terminar. Esdras, mis hermanos, él como ministro espiritual, él sabía, mis hermanos. De hecho, en el Antiguo Testamento, la Biblia no enseña, ¿verdad?, a que la gente hablara lenguas, ¿verdad que no? No le plació así Dios. Eso fue después de que el Señor Jesús vino, ¿sí o no? El mismo libro que estamos estudiando, vamos hacia el final, dice la palabra del Señor. Porque la tarea del hombre, de este hombre, mis hermanos, era edificar. Usted nunca esté aquí que no, pues es que aquel brincó 4 metros y aquel se cayó y aquel vomitó y no, mi hermano, no es así el Evangelio. Ahora sí, hay que ser también prudentes, Miren, ayer se me acercó una persona, ¿verdad? Y me dio tristeza. Espero que usted haga lo mismo, me dio tristeza. Oye, ¿me puedes por favor ayudar a memorizar la oración del arrepentido? Y me dio tristeza. Yo sé que a muchos de ustedes a lo mejor hasta le había dado coraje, ruina, mis hermanos. A mí me dio tristeza, mis hermanos. Porque, miren, mucha gente está así, yo les digo, ¿no? Yo sé que muchos no estudian, por eso a ustedes los animo siempre. Pero hay ministros, mis hermanos, que así se las gastan, ahí los tienen, mis hermanos, en una terrible pobreza espiritual. Y me dice, ¿me puedes ayudar, por favor, a aprenderme la oración del arrepentido? Es que no me la sé, y yo quiero predicar la palabra. Señor, dame sabiduría para contestar a esta mujer. El Señor se hace presente. Mira, no es el puro hecho de darle seguimiento a una oración. Predícales pasajes que les toque su corazón. Predica la palabra, Lucas 16. Ni porque le hagan 20 rosarios van a regresar, ¿no? Predica Apocalipsis 20, ¿no? Los últimos capítulos, que cuando usted y yo estemos delante de Dios, ¿verdad? Los muertos grandes y pequeños estarán delante de ahí y van a dar cuentas. Predica, vas a ver. No, o sea, no es un puro decir una oración, ¿verdad? Así como un seguimiento, así como nos enseñaban que Ave María Purísima, sin pecado concebido. ¿Verdad que no? No, mis hermanos. Y va a llegar, y esa persona abre su corazón y te da permiso, y te recibe la exhortación y te pregunta. Pero si vas a decirle, ya viste, te dije que escucharas al pastor Chuy Olivares. Te dije que pastor Chuy Olivares, y ahí empiezas tú también a idolatrar. Estás predicando al pastor Chuy Olivares, no estás predicando a Jesús de Nazaret, estás predicando a Jesús Olivares. Déjame te digo. El pastor sabe lo que le comento, ¿verdad? Él sabe muy bien elogiarlo. Pero mis hermanos, tenemos que ser celosos, ¿ok? No el celoso de que usted
va a venir aquí a reclamarle y a pelear con alguien, mis hermanos. Que el celo sea reverente, que tu vida cambie, que tu vida dé fruto, de arrepentimiento. Vamos a ponernos de pie, ¿verdad? Vamos a leer las últimas porciones del libro de Nehemías. Dice la palabra del Señor. Me quedé en el versículo 8. Le voy a dar lectura al 8 en adelante. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Eso me gusta a mí. Y ponían el sentido, tremendos diaconazos, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, ¿no?, que fue el escritor de hecho de esta porción bíblica, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová, Dios, nuestro Dios. No os entristezcáis. Y así les digo, mis hermanos, ¿ok? No se pongan tristes si la palabra del Señor los confrontó, ¿ok? Dice, no llores tampoco, porque todo el pueblo, dice la palabra del Señor, ¿qué hacía, mis hermanos? Llorar oyendo, ¿qué? No los gritos, ¿verdad? No la vena del predicador que ya se le revienta aquí, y ni la Biblia abre, ¿verdad que no? Y estuvo tremendo, ¿verdad? Bueno, sí, por poquito se le revienta la yugular y lo ibas a llevar al hospital, pero estuvo tremendo. Versículo 10. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce. No se pongan tristes, hebreos, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, ¿verdad? Es un pueblo, hasta el día de hoy es un pueblo bien compartido, mis hermanos, ¿eh? Nos están poniendo una muestra los hebreos que no se han convertido. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis. Saben que todos los días son del Señor, mis hermanos. Porque el gozo del Señor, el gozo de Jehová, ¿qué es? Fuerza. ¿Sabían eso? Que Dios se alegra, mis hermanos, ahora sí que de la edificación de tu vida y la mía. Está a gusto, se fortalece. Sigo leyendo. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo. No te pongan tristes, hebreos. Y todo el pueblo se fue a comer y se fue a beber y a obsequiar porciones y a gozar. ¿De qué manera, mis hermanos? De grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que se le habían enseñado. Yo no sé cómo sale usted de este lugar, mis hermanos. Yo salgo con una sonrisa tremenda cada vez que vengo aquí. Yo no sé cómo salga usted, mi hermano. Esa es la condición de la iglesia. Usted viene, no salga corriendo porque ya está echando la tripa, salga a gusto. Le decía: hey, yo sé que ya está echando la tripa de 5 horas, no es para menos. Déjenme les digo que no había aguas frescas, en aquella de ahí, no había agua fresca, no había tampoco aquí un techo, No iba a pensar que había por ahí, a un ladito, cocos, no, mis hermanos. En pleno solazo, el pueblo hebreo estaba ahí. Vamos a deleitarnos ahí con Esdras. Imagínense, mis hermanos. Cierren sus ojitos, mis hermanos. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor. Gracias por darnos tu gracia, Señor, para entregar tu mensaje, Señor Padre. Aquí la honra es para ti, Señor. Yo siempre voy a considerar mi lugar, Señor. Yo soy polvo y ceniza delante de ti, Padre. Esa es mi condición delante tuya, Señor. Gracias por darnos el privilegio de ser instrumentos, Señor, en tus manos. Gracias, Señor. Pero esa es mi posición, Señor. Padre, te pido por todos y cada uno, Señor, los que se han dado cita. Hoy hemos escuchado tu palabra, Señor, y nos has hablado, Padre. Estamos edificados, Señor, y todo lo que nos ha hecho falta, Señor, que no lo hemos hecho, Padre, nos has hablado claramente, Señor, porque tus ovejas escuchamos tu voz y te seguimos, Señor. Queremos ese diario caminar, Señor, siendo guiados con tu Santo Espíritu, Señor, a toda verdad, Padre. Queremos que nos instruyas, que nos guíes. Queremos, Padre glorioso, santificar nuestras vidas, así como tú le dijiste a tus siervos en aquel día, a través de todos los levitas, los diáconos, Señor. No lloren, no lloren. Vayan, gócense delante del Señor, compartan lo que tienen, porque Dios ha hablado. Ciertamente esas palabras tocaron el corazón del pueblo, Señor. Y el pueblo, Señor, se reflejó en tu palabra, Señor. El pueblo, Señor, se reflejó
en tu consejo y dijo: Señor, estoy sucio. Lávame, Señor, cada día, Padre. Así como te dijo el salmista David: lávame, Señor, y seré limpio. Lávame más y más de mi pecado y seré blanco como la nieve. Porque mi pecado siempre está delante de ti. Gracias, Padre glorioso, por hablarnos de una manera clara. Te damos gloria, te damos honra, te damos la adoración, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor. Recibe la gloria, recibe la adoración y recibe un fuerte aplauso. Den un fuerte aplauso al Señor. Es para ti, Padre. Es para ti, Señor. Recíbelo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Antes de que se vayan, ¿verdad? Los que no escucharon hace 8 días, el próximo domingo, que va a ser la tercera entrega del Pastor Julio, vamos a tener